Bueno, gracias al Señor y gracias a mi amada esposa. Un poquito tarde. Avisar a los hermanos que estoy, amor, en todos juntos. Doy gracias al Señor, hermano, que puedo estar con todos ustedes en esta noche. Parecía que no lo íbamos a poder hacer, pero la inteligencia y la sabiduría de mi amada esposa, amén, de que la guía de Dios hizo posible. Doy gracias al Señor, hermanos, y disculpe mi falta me faltó afeitarme hoy, y bueno, eso estuve haciendo cosas y bueno, vamos a leer en el libro de Tesalonicenses. Estamos leyendo en el capítulo, creo que capítulo 1 recién, ¿verdad? Vamos a... tengo la versión 1569 y tengo la versión de la Thompson del año 1960. Y bueno, voy a leer la 1960 porque esa es la que todos tenemos. Ayer muy linda estuvo la reunión, hermano, me gustó. Sentí la presencia de ustedes en la reunión. Porque hay a veces que estamos en la reunión, pero la presencia está lejos. Pero ayer la pude sentir y me alegró mucho que hayan estado presentes en la reunión y bueno, gloria a Dios. Vamos a leer Tesalonicenses capítulo 2. Capítulo 1, estamos en el capítulo 1, y la Biblia dice en el versículo 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces vemos nosotros acá los tesalonicenses cómo ellos aguardaban también la venida del Señor. Eso ya habíamos visto. Aguardaban la venida del Señor los hermanos, ¿no? Como le había enseñado el apóstol Pablo, ¿no? Sobre la venida del Señor, que el Señor está pronto para venir a buscar a su iglesia. Ahora vamos a ir al capítulo 2, hermanos. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino según fuimos aprobados por Dios, que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes bien fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Alabado sea el Señor. Que cuida
a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, hermanos de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa y justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabras de hombres, sino como según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así como colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el apóstol Pablo aquí les hace ver a ellos el amor que él le tenía a la iglesia de los tesalonicenses por lo que él les escribió en el capítulo 1. Y dice el apóstol Pablo que él tenía un amor muy grande por la iglesia, ¿no? Y dice, no solamente hubiéramos querido entregarles a ustedes el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Dios, muy queridos eran ellos por su entrega, por su vida rendida, ¿no? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicábamos el Evangelio, ¿no? Entonces, Pablo les habla a ellos de una manera en que él se presenta como un ejemplo para los tesalonicenses, ¿no? Porque no quería que ellos se desanimaran, no querían que ellos, retrocedieran en la fe, sino que ellos pudieran mantenerse firmes en aquella vocación, ¿no?, que ellos habían determinado a tener, ¿no?, y firmes en la esperanza. Él tenía esa preocupación por ellos, y él le decía a ellos que vosotros sois testigos de cómo Dios, y Dios también es testigo de cuán justo e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y nos encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó de reino y gloria, dice. Por lo cual también, dice, nosotros sin cesar damos gracias a Dios y Padre
que recibiste la palabra de Dios, de que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en la palabra del Señor. Entonces, el aliento que Pablo le da a esta iglesia, que era un modelo, ¿no? Es el aliento que él mismo tenía. A él que lo alentaba, la esperanza, a él que lo alentaba, la vida que tenía dentro de él. Era una palabra que nacía del corazón de él, una palabra poderosa, ¿no? Y una palabra que mantenía normas, ¿no? Para que ellos pudieran mantenerse para cuando Cristo viniera. Entonces, ahí estaban los judaizantes, ¿no? Tratando de poner palos en la rueda, tratando de impedir que los hermanos o que los gentiles fueran salvos. Pero no pudieron impedir, porque la palabra corría igual y bueno, y se multiplicaron algunos judíos y también muchos de los griegos creyeron en el Evangelio. No, ellos querían impedir que los gentiles se salvasen, ¿no? Que obtuvieran la salvación y la vida eterna por su religiosidad, por su religiosidad errada que tenían, porque ellos habían crucificado al Señor, ellos eran culpables de la muerte de Cristo, eran culpables de haber rechazado a Cristo por un ladrón y por un asesino, porque así fue que ellos eligieron a un asesino y a un ladrón en vez de haber elegido a Jesús como rey soberano de ellos. Bueno, así fue. Y entonces, el ministerio de Pablo estaba rodeado de adversidades, de sufrimiento, estaba rodeado de pruebas y luchas, ¿no? Pero a él se le confió el Evangelio, dice, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, y así hablamos. Y ellos no hablaban como para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, dice, que prueba los corazones, ¿no? Y lo que él nunca usó fue la lisonja. Las palabras lisonjeras nunca usó el apóstol Pablo, sino que él hablaba la palabra de verdad. Tampoco él andaba queriendo lo que los hermanos tenían o lo que las personas tenían, sino que él lo que buscaba era las almas de los hombres para Dios, por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Ellos le comenta a ellos, él, el apóstol Pablo, no, él no buscaba la gloria de los hombres, ni tampoco buscaba la gloria de ellos, ni de nadie. Así dice, sino que él dice, nosotros podíamos haber sido carga para ustedes, porque nosotros somos apóstoles del Evangelio, y es un privilegio que ustedes puedan sostenernos a nosotros, los siervos del Señor, porque como él enseñó en Corintio, ¿no? Que el siervo del Señor tiene que vivir del Evangelio. Pero prefirió no hacerlo, Pablo, no sé por qué. No sé, acá dice que no, que no quiso ser carga a ellos. Lo mismo le dijo a los corintios. Lo mismo le dijo a los corintios, pero a los corintios le dijo por la mezquindad que ellos tenían. Y también como a los corintios, él le dijo, antes fuimos tiernos con vosotros, ¿no? Que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Fíjese, porque ellos llegaron a ser muy amados para él.
Imagínese esta iglesia, que le traía tanto gozo al apóstol Pablo, al Señor, porque Pablo era un siervo de Cristo. Estos hermanos que tuvieron una conversión casi instantánea, ¿no? Porque esta iglesia la fundó el apóstol Pablo con Timoteo y Silvano. Y bueno, y fíjese que ellos enseguida crecieron, enseguida ellos abrazaron la enseñanza del apóstol Pablo y la pusieron en práctica. Entonces eran el gozo del apóstol Pablo ellos. Ellos eran el gozo de él. Y nosotros tenemos que también tratar de ser el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser el gozo del Señor, tratando de buscar ser eso. Porque dice Pablo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, ¿no? Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo. Cuando él estuvo, antes de ir a Tesalónica, él fue ultrajado en Filipo, ¿no? Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, ¿no? Ellos querían ir a Tesalónica y predicar el Evangelio allí en Tesalónica. Era un denuedo, a ver cómo dice en la versión más antigua, en el versículo 2. Sí, es lo mismo, tuvimos de nuevo en Dios. En Dios tuvieron de nuevo en Dios nuestro para anunciar el Evangelio de Dios con gran combate. Entonces, predicar el Evangelio no es algo sencillo. Uno tiene que combatir, hay muchas cosas vienen en contra de nosotros para que nosotros no prediquemos el Evangelio. Ataca nuestra vida propia. No, el enemigo trata de destruirnos, llevándonos a vivir en la carne, y bueno, predicándonos así como le predicó a Eva, con que Dios os ha dicho. Y bueno, y todo eso vencimos por medio de la gracia y por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? Y no moriréis, le dijo Satanás a Eva, pero sin embargo no era verdad, murieron ellos, no permanecieron, no murieron en el momento, pero murieron y fueron contaminados por haber hecho caso a Satanás. Entonces Satanás, una vez que él creía que ya estaba liberado del juicio, porque había derrotado, ¿no?, aquellos supuestos ejemplos, ¿no?, que Dios tenía para hacerle ver a él que una naturaleza inferior a él pudo obedecer a Dios a pesar de todo. Como él fue desobediente, entonces él sabía que de alguna manera Dios lo iba a juzgar con una creación inferior, y esa creación inferior era el hombre. Y bueno, y fue en contra del hombre, lo hizo fracasar. Y bueno, y él como arcángel, él fracasó, desobedeció a Dios, se llenó de orgullo. Pero la criatura que Dios había creado también lo había desobedecido. Entonces, ¿con quién le iba a juzgar ahora a Satanás Dios? Ya no había nadie que podía ser obediente hasta la muerte. No, una persona que iba a obedecer a Dios hasta el fin. Y entonces Satanás vio a Adán y lo venció y
y creyó que estaba librado de la muerte o del juicio. Pero él no sabía que había un segundo Adán, o un postrer Adán, por decirlo mejor, ¿no? O había un postrer Adán, y quiso vencer a ese postrer Adán llevándolo a desobedecer al Padre, ¿no? Para que él no fuera juzgado, pero no pudo vencer a Cristo, al postrer Adán, no lo pudo vencer, sino que fue vencido por Jesucristo. Entonces hay una condenación, una sentencia de muerte y de juicio y de muerte a Satanás. Bueno, nosotros ahora, Satanás viene contra nosotros, ¿no? Para que el tiempo de su juicio, ahora el tiempo de su condenación nunca llegue. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás nos lleva a nosotros, nos engaña a la iglesia, y por muchos años, fíjese que la iglesia, y es por una de las razones que el Señor Jesucristo todavía no vino a buscar a su esposa, lo llevó Satanás a la oscuridad, a la iglesia, a la ignorancia, ¿no? A la ignorancia de las Escrituras, de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo sumergió ahí en tanta idolatría, Satanás, ¿no? Porque él sabe que para poder ser juzgado por Dios y ser lanzado al lago de fuego y azufre, ¿no? Él tiene que cumplirse los tiempos de Dios, y él retrasa los tiempos de Dios, los lleva a que cada propósito que Dios tiene, él hace que se retrase todo. ¿Por qué? Porque Dios va a llevar su propósito con la iglesia, y la iglesia, sabemos que la iglesia es humana y también la iglesia es espiritual. Y entonces del lado de la humanidad, Satanás pone trabas, lo ha cautivado Satanás, porque la iglesia no puede ser poseída, pero puede ser cautivada, como fue el pueblo de Israel, que fueron cautivados por el rey Nabucodonosor, llevado a Babilonia, prisioneros. Entonces la iglesia fue cautiva en las manos de Satanás pero muchos años, muchísimos, ¿no? De vez en cuando se levantaba algún siervo del Señor predicando la palabra del Señor, pero no, la iglesia no estaba preparada todavía para recibir ese conocimiento, porque la iglesia consideraba la palabra del Señor como algo con la cual uno podía jactarse o podía de alguna manera idolatrarse a sí mismo, en vez de ver en la palabra de Dios, ¿no? La victoria sobre el hombre viejo, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el mundo, la victoria sobre la carne, la victoria sobre la ignorancia. No, porque en la palabra de Dios está la sabiduría de Dios, como dice ahí en Proverbio, en el capítulo 3 al capítulo 5 de Proverbio, que es maravilloso encontrarnos con la sabiduría. Entonces el trabajo de Satanás, y esto es lo que Pablo les hablaba a los tesalonicenses, que ellos no fueran a retroceder, no, que no se dejen engañar por el diablo, no, porque el diablo para engañarnos usa la carne, usa el alma y usa el espíritu, ¿no? Y entonces nosotros ahora sabemos que el espíritu no puede usar Satanás, pero puede usar la carne y el alma de nosotros y llevarnos cautivos por rechazar la palabra de su gracia. Y Pablo los amonestaba a ellos, los amonestaba que no sean descuidados, que no sean confiados, sino que estén velando siempre, ¿no? Él trabajó mucho con ellos, de noche y de día trabajó, con muchas fatigas. Y ahora Satanás trata de que los tiempos de Dios se extiendan, porque los tiempos de Dios están determinados por la iglesia. La iglesia tiene que prepararse, la iglesia tiene que crecer, tiene que madurar, la iglesia tiene que asumir responsabilidades, ¿no? Para poder
llenarlo todo con el Evangelio de Cristo, porque la verdad que muchos dijeron que el Evangelio se predicó por todo el mundo, pero le digo la verdad que no. El Evangelio de la gracia ni siquiera se conoce. La nueva creación todavía no se conoce. Se conoce el Evangelio de la legalidad. Por todos lados se llenó. Y bueno, los hermanos hicieron lo que pudieron. No aceptaban a los maestros. Estaban los 4 dones y faltaba siempre uno, que era el de maestro. No había maestro en las iglesias, maestro de la palabra. Pero ahora Dios levantó muchos hermanos con un conocimiento y una iluminación muy maravillosa y grandiosa. Y entre ellos están todos ustedes. Porque Dios le está iluminando y le está preparando para que ustedes puedan predicar el Evangelio de la gracia a fin de ganar muchas almas para el cuerpo de Cristo. Para el cuerpo de Cristo, para formar el cuerpo de Cristo. Entonces, fíjese, hermanos amados, Pablo le hace ver su ministerio a ellos. Le hace ver el ministerio, cuánto él sufrió, cuánto él padeció. Pero dice, mi trabajo no fue en vano, mi trabajo, yo me regocijo, ¿no? Porque ellos se habían entregado de los ídolos a Dios. De los ídolos a Dios se habían entregado. Y así nosotros tenemos a esta iglesia modelo. ¿Por qué? ¿Por qué es modelo? Dice, porque su fe se había, en el versículo, creo que en el versículo 12, en el versículo en el capítulo 1, hermano. Y dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Eso, ninguno que predica la gracia puede prescindir del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es uno de los temas doctrinales que el predicador de la gracia tiene que tener en su itinerario, por así decirlo. Tiene que tener. Predicar que los hermanos tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Tienen que ser llenos del poder del Espíritu Santo los hermanos, ¿no? Tienen que recibir el Espíritu Santo con las evidencias de hablar en otras lenguas. Y porque eso es lo principal. Una de las cosas principales. Primero está la vida de Dios en nosotros, que es lo principal, la esencia, que es la gracia, y después necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y entonces Pablo le dice, y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, Acaya, ¿no? Habéis sido, ¿qué? Ejemplo. Era una iglesia ejemplar. Era una iglesia que era ejemplar en la fe, ¿no? Era una iglesia ejemplar en la comunión. Eran una iglesia ejemplar en la obediencia a la palabra. Ellos obedecían la palabra. No les llevó años crecer. Ellos crecieron enseguida. Porque hay un crecimiento que dura muchos años. ¿No? Muchos años. Pero hay el crecimiento de la fe, ¿no? Ese ya es más acelerado dependiendo de que los hermanos sean instruidos en la palabra de fe. La fe produce un crecimiento más acelerado que el crecimiento que tenemos en lo natural. Eso depende de cómo uno tome la palabra, ¿no? Porque es una vida potente la que nosotros recibimos por la palabra. Es un alimento potente que nos permite crecer rápidamente. Entonces,
nosotros tenemos que entender estas cosas. Dice que ellos fueron ejemplo a todos, en Macedonia, en Acaya, ¿vio? Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos amados. Nuestra fe se tiene que extender. Tiene que pasar los límites de nuestra iglesia. Tiene que pasar los límites de nuestra casa. Tiene que pasar los límites de nuestro barrio. Tiene que pasar los límites de nuestra localidad, de nuestra provincia. Se tiene que conocer la fe. Por eso tenemos que ser atrevidos. Tenemos que ser corajudos. Y tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos guía, nosotros hacemos cosas que para la mayoría de las personas es locura. Orar por un enfermo y que ese enfermo se levante, o orar por un ciego, que ese ciego reciba la vista. Todo eso tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. No, por eso nosotros llevamos la vida de oración, ¿no? De la oración de fe. Y entonces fíjate que ellos eran una iglesia modelo, eran un ejemplo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Entonces, Pablo le presenta su ministerio a ellos, ¿no? La manera en cómo él les hizo saber a ellos, la manera como llegó a ellos la palabra de Dios, en gran tribulación, en gran lucha. Llegó la palabra de Dios, igual que a nosotros nos llegó. Y lo que el apóstol Pablo le está llevando a ellos que se mantengan así como él les enseñó. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, sin ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Fíjese, vemos ahí que el Espíritu Santo no le permitió llegar a Macedonia, pero acá fue Satanás el que lo estorbó. Increíble, ¿no? Y no le permitió Satanás, ¿no? Ir a Pablo a predicar el Evangelio o a visitar a los hermanos allí. Tal vez a confirmarlos, ¿vio? Y no fue una sola vez, sino fue varias veces. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, dice. Una y otra vez quisimos ir, pero no pudimos. Y nosotros decimos, ¿es la voluntad de Dios que no vaya? ¿Será la voluntad de Dios o es que Satanás se está interponiendo? Entonces, eso tenemos que discernir también. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona? ¿Cuál es? De que me gloríe. ¿No? ¿Cuál es la esperanza, el gozo y la corona con la cual yo me puedo gloriar? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿No le dijo eso también creo que fue a los filipenses también? Alabado sea el Señor. Ahí creo que fue en Filipenses, vamos a leer ahí, a ver, Filipenses, en el capítulo 4, hermanos. Así que, hermanos míos, amados y deseados y gozo y corona mía, así estad firme en el Señor. Amados, gozo y corona mía. Yo, fíjese,
Y acá también dice lo mismo el apóstol Pablo. Quiere decir que estos hermanos estaban en la línea de los filipenses, ¿no? Y porque ¿cuál es nuestra esperanza o goza o corona del que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? Lo mismo le dijo a los filipenses. ¿Vio? Lo mismo. ¿Cómo se iba a gloriar él delante del Señor Jesucristo? Con los hermanos de Filipo y con los hermanos de Tesalónica. Y nosotros los pastores nos gloriamos con los hermanos fieles, con las hermanas fieles, ¿no? Con ellos nos gloriamos. Ellos son nuestra corona. Vosotros sois nuestra gloria, le dice. ¿No? Vosotros sois nuestra gloria. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? Vosotros sois nuestra gloria. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. No lo pudimos soportar más y nos quedamos ahí en Atenas, esperando el momento. Y enviamos a Timoteo. ¿Vio? No abandonaron a los hermanos. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo le había dado una misión a él, fue enviado. Le había dado una misión, que exhortara a los hermanos, ¿no? Y los confirmaras en la fe, a fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones, que nadie se vuelva atrás por las tribulaciones, que nadie retroceda por las tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos para pasar tribulaciones, ¿no? Para llevar las tribulaciones, ¿no? Porque también estando con vosotros nos predicábamos e íbamos a pasar por tribulaciones. Nosotros les dijimos a ustedes que estas tribulaciones iban a venir, como ha acontecido y vosotros sabéis. Por lo cual yo también no puedo soportarlo más, envié para informar de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador. ¿Vio? Él siempre está, él. Bueno, no crea que porque estamos en la gracia, porque alcanzamos un conocimiento, una iluminación, no está el Satanás. Satanás siempre está. Ahí está el tentador, tratando de llevarnos a nosotros a caer de esta gracia, a retroceder. Él le aconsejaba a los hermanos que estaban firmes, a los hermanos que habían abrazado, que habían obedecido la palabra del Señor, a estos hermanos que eran un ejemplo. No por ser un ejemplo lo dejó de exhortarles, de amonestarles. No, porque Satanás siempre está, el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio las buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Fíjese. Oh, cuánto consuela el corazón, el corazón de un hijo obediente, el corazón de un padre cuando su hijo es obediente. Cómo alegra el corazón de una madre cuando su hijo es obediente. Son alegría, son regocijo, pero cuando los hijos son rebeldes, no aceptan consejos, caprichosos, orgullosos,
Eso trae una angustia, hermano, que uno a veces quisiera, ¿no? Pero bueno, aquí el apóstol Pablo dice que ellos fueron consolados en medio de tanta tribulación. Nosotros tenemos que pensar en los otros. Tenemos que pensar en los hermanos que están procurando, en los hermanos fieles. Tenemos que pensar que si yo quiero verlo a mi hermano feliz, no, yo tengo que ser ejemplo para mi hermano. Tengo que vivir el Evangelio. Tengo que, antes de hablarle tanto al hermano y darle tantos consejos, que el hermano pueda ver en mí la realidad del Evangelio. No, que él pueda ver la fe verdadera, que él pueda ver que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces eso, hermano, eso es lo que necesita el hermano. Y el hermano se va a gozar cuando vea eso. Y eso es lo que le pasó a Pablo. Dice, siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros vosotros. Por ello, hermano, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Fíjese, amado, ¿no? Por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Vio? Y así cada hermano fiel necesita de la firmeza del hermano, de la hermana. Si mi esposa no está firme en el Señor, yo no tengo gozo, no tengo alegría. Pero gracias a Dios que ella está firme en el Señor. Gracias, Señor. Y así con nuestros hijos. Si nuestros hijos no están en el camino del Señor, nuestro corazón está entristecido. Y así también con Pablo y los hermanos Cuando Pablo veía que los hermanos eran carnales, eran niños en Cristo, él se entristecería porque él era el Padre. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Fíjese, ¿no? Ahí podíamos leer en Lucas 10. A ver qué nos lleva la palabra del Señor ahí. En Lucas 10, hablando del gozo, ¿no? Lucas 10, 21. Y dice, Jesús se regocija. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo, te alabo, Padre. Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos le dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y nosotros entramos en esta bienaventuranza. Porque como dice el apóstol Pablo, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y nosotros hemos visto, hay hermanos que se fueron de este mundo 30 años, 40 años en el evangelio de la legalidad, y partieron ahí en esa fila. No, salvo, por supuesto, salvo, pero no pudieron ellos disfrutar lo que nosotros estamos gozando, lo que nosotros estamos disfrutando. Entonces es un motivo de gozo, es un motivo de regocijo que nosotros podamos, hermanos,
que nosotros podamos o hayamos llegado a tener este conocimiento. Es un motivo de regocijo, de alegría, de gozo. Dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. ¿Y por qué oraban de noche y de día? Con gran insistencia, porque el diablo le había impedido, dice, ¿no? El enemigo le había impedido llegar a donde ellos estaban. Satanás nos estorbó. No una vez, sino varias veces. Entonces se pusieron a orar. Y entonces quiere decir que cuando nosotros somos estorbados por Satanás, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar con la oración de fe, y hasta que el Señor no nos da la victoria, no dejar de orar insistentemente. Pero nosotros tenemos que insistir en la oración. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. La perfección. Él estaba buscando la perfección de ellos. Si bien eran una iglesia modelo, ¿no? Ellos necesitaban ser perfeccionados. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en la santidad, en santidad delante de Dios. ¿Vio? Entonces, ¿cómo se afirma el corazón? ¿No? En la santidad. Nuestro corazón se afirma en la santidad. Porque dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en la santidad. Delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con todos sus santos. Y ahí vuelva nuevamente a mencionarle el apóstol Pablo la venida del Señor. Entonces, ¿cuál es el mensaje del apóstol Pablo aquí? ¿No? Que somos salvos, que tenemos vida eterna, que queremos el perfeccionamiento de los hermanos, que queremos servir al Señor, pero hay alguien que se opone a todo eso, y ese es el diablo, es Satanás. Y muchas veces nos estorba, muchas veces nos estorba, para que nosotros no logremos lo que Dios quiere que logremos. Entonces, vamos a la oración ahora. Ahora sabemos que tenemos que ir a la oración, insistentemente, a orar. Señor amado, tu palabra dice así. Tu palabra dice, Señor, que somos miembros de un cuerpo. Señor, tu palabra dice que todos los miembros del cuerpo crecen en unidad, crecen todos juntos. Señor, tu palabra dice que en el cuerpo se han de manifestar los dones del Espíritu Santo. Tu palabra lo dice. Tu palabra dice que hemos sido bautizados en un cuerpo, que ahora nos debemos los unos a los otros. Ayúdame, Señor. Bendíceme, bendice a mi hermano. Señor, él es tu hijo. Él hoy está apartado, él hoy está quedado, Señor, porque está en las manos de Satanás su carne, está en las manos de Satanás su alma. Pero te pedimos que tú, Señor, le hagas libre, porque tu palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Señor, obra la libertad de mis hermanos y mis hermanas que están hoy impedidos de congregarse. Y así. Queremos ver a los hermanos, queremos tener músicos dentro de la iglesia, queremos, Señor, que nuestra iglesia se llene de almas, porque tu palabra dice que tenemos que predicar almas, y que las almas de los hombres son como las estrellas de los cielos en multitud. Y queremos ganar multitud de almas para ti, predicando el Evangelio de la gracia, Señor. Queremos ministrar
Queremos ministrar esta gracia, Señor, para que esta gracia produzca al 30, al 60 y al 100 por uno. Oh, Señor, ayúdanos. Señor, vístenos, revístenos con tu Espíritu Santo, Señor, que podamos, Señor amado, vestirnos de la esposa de Cristo para poder ser arrebatados en la primera fila. Y así vamos orando y orando y clamando, ¿no? Quitándole el poder a Satanás sobre la vida de los hermanos que están cautivos, sobre la vida de los hermanos y hermanas que están cautivos. Que el Señor me ayude a mí para ser un intercesor, para poder interceder por las almas de nuestros hermanos que están cautivos en las manos del diablo. Es increíble, ¿no? Que el diablo tenga agarrado a los hermanos, aún hermanos que conocen la gracia, ellos ni se dan cuenta cómo el diablo los engaña y le hace creer que ellos están bien como están, apartados del cuerpo, no participan de la mesa del Señor, no son corregidos, no son instruidos, viven su vida como ellos creen. ¿No? Cuando la palabra de Dios dice que la Escritura no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, ¿no? En oración alcanzaron ellos. Oh, y así, hermanos, llegamos al fin del capítulo 3. Vamos a dejar el capítulo 4 y el capítulo 5, hermanos, para seguir mañana. Que el Señor les bendiga grandemente sus vidas, hermanos, que puedan tener una noche de descanso. Nosotros acá en casa estamos bien. Le pido oración por mi suegra, la hermana Dominga, que hoy no se sentía muy bien. Y bueno, le encomiendo sus oraciones, hermanos amados, para que podamos seguir orando por la hermana Dominga. Y también por todos los hermanos y hermanas que están pasando por este COVID, que salgan en victoria. Y nosotros también acá en mi hogar, que podamos tener victoria completa sobre esta prueba que nos ha venido. Mi esposa está mejor, un poquito mejor. Pero hay que seguir orando, hermano. Hay que seguir orando y clamando, ¿no? Y confiando y creyendo, ¿no? Que la victoria, como dijo Nico, el Señor ya nos dio. Les mando un abrazo a todos ustedes y nos veremos el día de mañana de 18 a 19 horas. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por cuanto tú nos has permitido hacer el programa. Bendice a los hermanos y a las hermanas, Señor. Señor, ayúdales, guárdales. Señor, como la gallina guarda a sus polluelos debajo de sus alas, te pido que tú guardes, Señor, a los hermanos. Señor, como el pastor que protege sus ovejas, Señor del león, no, tú puedas proteger a los hermanos y a las hermanas y aún nuestra propia vida. Señor, que tus ángeles que están al servicio de ti, en favor de nosotros, Señor, que tú sean enviados para que nos guarden y nos protejan también. Reprendiendo, Señor, toda obra malvada de Satanás contra la iglesia de acá de Isidro Casanova, contra cualquier miembro del cuerpo de Cristo. Declaramos a los hermanos libres, declaramos a los hermanos protegidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la sangre del Cordero. Oh Señor, bendice a tu pueblo, bendice a las almas. Ayúdales, Señor, para que ellos puedan, Señor, vivir esta vida de fe en la palabra del Señor. Ayuda para que ellos puedan asumir la identidad que tú les has dado, ya no como pecadores, sino como hijos, como santos y justos. Bendice a cada hermana y hermano, Señor. Aquellos, Señor, que estamos pasando por lucha, Señor, que podamos declarar la victoria de antemano, Señor, y que no retrocedamos un ápice de lo que tú nos has enseñado. Ayúdanos y guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, amados, y que el Señor le llene con su Espíritu Santo a cada uno de ustedes, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor.
Entonces voy a ver, alabado sea el Señor. Saluda, hermano Rosalino. Bueno, gracias a Dios, hermano Rosalino. Señor te bendiga mucho, amado. Que sigas bien. Saluda a la familia, a tu amado hijo, a tu amada esposa. El Señor te bendiga grandemente, amado.